patria, se abre la sesión. A ver, nuestra secretaria entonces dará lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo por esta sesión el diputado Paulsen por el diputado Leopoldo Pérez. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. La sesión de este día tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, boletín número 11.175-01. Asisten en esta ocasión el consejero electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI, don Marcial Colín. ¿Don Marcial Colín? Sí, muy bien. Muchas gracias, don Marcial, por asistir. La directora ejecutiva de la Fundación Terram, doña Flavia Liberona. ¿Sí? El director de la Sociedad Ecológica de Chile, SOSECOL, don Francisco Sorondo. ¿Sí? Don Francisco. Ya. Y vamos a hacer inmediatamente la... No, venga, si ya terminé ya. Hay que ofrecer la palabra a nuestros invitados. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, colega Sepúlveda. Hacía tiempo que no me acordaba lo que era correr por las calles, solo que por motivos distintos. Sobre estas calles de Santiago. Sobre estas calles de Santiago, sin duda. Y seco, por cierto. Bueno, le doy la palabra a don Marcial Colín. Quiero recordarles a todos los invitados que hoy día son 3 instituciones las que han sido convocadas para opinar sobre el proyecto del Servicio Nacional Forestal, por lo tanto tenemos un tiempo acotado. Vamos a tratar de concentrarnos en 10 minutos de exposición para poder dar pie también a algunas preguntas y respuestas. Don Marcial, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Me acompaña el consejero electo de CONADI, José Millalén, 2 consejeras también de CONADI, y Soledad Quiraleo, asesora jurídica de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de CONADI. En virtud del tiempo, presidente, creo que no voy a alcanzar a compartir la palabra con mis colegas y trataré de ser lo más breve posible. Aparte de ser consejero electo de CONADI, soy representante también del Consejo Nacional de la CONADI en el Consejo de Política Forestal. Por lo tanto, voy a hablar desde esa postura. Si bien nosotros, presidente, valoramos notablemente la creación de un proyecto de ley de esta naturaleza, igual tenemos varias dudas y tenemos varias preocupaciones que también en su momento las manifesté en la última sesión del Consejo Pleno del Consejo Política Forestal. Y esas preocupaciones están relacionadas directamente con 2 temas fundamentales. Primero, el consenso que logramos al interior del Consejo Política Forestal, en la cual se incorporan visiones y desafíos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, especialmente la consulta y la participación, además del principio del consentimiento previo, libre e informado en todas las materias que afecten a nuestros territorios. Hemos incluido en esa discusión nacional que da pie a la política forestal aprobada por la Contraloría, discutimos nosotros ampliamente y se dio ahí un consenso que es del todo valorable. Y esa postura implica el reconocimiento y aplicación de los tratados internacionales vigentes en el país en esta materia, sobre todo en materia forestal, la cual, dicho sea de paso, tiene bastante implicancia y bastante afectación en los territorios de nuestros pueblos, específicamente el pueblo mapuche. Esa preocupación está además manifestada
en un documento que yo les entregué y en la cual quiero hacer mención a los acuerdos de la política forestal en la que se plantea, primero, la creación de institucionalidad de acuerdo a los nuevos tiempos, en la que estén incorporados todos los sectores, por un lado, y por otro, como decía anteriormente, el cumplimiento de los tratados internacionales en materia indígena cuando corresponda. Y nosotros nos damos cuenta que en este proyecto de ley no está considerado la variable o los derechos de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, no lo vemos. Hemos leído la ley, sabemos que no estaba en la agenda de gobierno la creación de la institucionalidad que hoy día se pretende crear, y sabemos además que responde o es como consecuencia de los incendios que existieron, y lo cual también de alguna u otra manera, si uno lee el articulado con detención, está como demasiado centrado en una cuestión relacionada con incendios y no aborda de manera integral lo que debería considerar un proyecto de ley que pretende crear una institución que no va a durar un año, sino que estamos pensando, me imagino, como país, y que va a tener una duración mucho más allá incluso de un año, 2 años. Estamos hablando de crear institucionalidad para el futuro, de cómo se aborda incluso a partir de un enfoque distinto la institucionalidad y que hoy día en este proyecto de ley nosotros no la vemos. Por ejemplo, puedo plantear lo siguiente. Se ha planteado desde el Estado abordar la relación de las empresas con los derechos humanos. El Gobierno ha anunciado un plan de Estado para crear un Plan Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos, además de eso, un proceso constituyente indígena en paralelo al proceso constituyente nacional con el objeto de modificar el enfoque y la construcción distinta de lo que es el Estado. Y no vemos que esta ley en particular esté vinculada a esos procesos nacionales o procesos generales con visión de Estado. La vemos demasiado restringida. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del objeto o la función de esta legislación, en tanto encargada y responsable de la administración, del control, de la conservación de los bosques, en este caso, que además no es una palabra que aparece al interior de la ley, a nosotros nos preocupa porque tenemos una normativa que está vigente y nos preocupa que no se quiera implementar o no se quiera reconocer. El convenio 19, por ejemplo, en esa materia habla claramente que la conservación de los recursos naturales, el uso, tanto la propiedad como la posesión, tienen que considerar los derechos de nuestros pueblos indígenas. Y nosotros cuando vemos que esa función o ese objeto de la institución va a ser de exclusiva responsabilidad del servicio, nosotros no vemos, no estamos viendo en la ley el país que existe o la sociedad que existe hoy día a nivel nacional. Hay exclusión y la omisión, estimado presidente, también es vulneración de derechos. Eso es lo que hemos querido venir a plantear. Nosotros vamos a seguir también los conductos regulares, toda vez que hay afectación frente a una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar a nuestros pueblos, según el convenio 19 procede la consulta, eso también está establecido en el Decreto Supremo número 66, frente a la susceptibilidad de afectación, y yo creo que eso en este proyecto, lamentablemente, a lo mejor no se tuvo a la vista el convenio, y a mí me gustaría levantar ese punto porque no estoy inventando normas, ni estoy invocando normas que no existen, sino que estoy invocando normas que están plenamente vigentes en el país. Por lo tanto, presidente, más allá de este punto que levanto sobre la consulta y la participación de los pueblos indígenas, de todas maneras, en el ánimo de la voluntad que tiene el Consejo Nacional de la CONADI, analizamos la ley y establecimos una indicación, lo cual no quiere decir que esta participación o esta conversación, esta exposición ante ustedes suplante la consulta de los pueblos indígenas. No estamos suplantando eso, solamente estamos abordando este proyecto de ley a partir de esta instancia con el objeto de levantar el punto de que el país tiene que considerar de una vez por todas que no es suficiente la norma por sí sola, sino que tiene que incorporar su implementación y su aplicación. De lo contrario, estamos creando normas, estamos creando instituciones que no tienen nada que ver con el contexto del país y con lo que también se pretende construir. La indicación que nosotros solicitamos se incorpore es solamente en el artículo 2, agregar el párrafo cuando se
agregar un párrafo en el que dice que cuando el objeto del servicio se relacione con territorio de los pueblos indígenas, este servicio deberá garantizar la participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en el cumplimiento del objeto, basados en el principio del consentimiento previo, libre e informado y con los criterios pertinentes a dichos territorios. Señor presidente, este párrafo está íntegramente, diría yo, consensuado en el Consejo Política Forestal, está en el documento aprobado por Contraloría, insisto en eso, es parte lo que significa que tuvo la revisión de juridicidad y no veo cuál sería el motivo por el cual no se pueda incorporar. O sea, no solo apelo al consenso en que todos los sectores nos pusimos a dialogar para elaborar esta política nacional, y no veo el objeto y no veo las razones por las cuales se tendría que omitir dicho acuerdo. Creo que una ley en ese sentido debe considerar el consenso social y político, y desde ese punto de vista a mí me gustaría, señor presidente, que se analizara con detención el punto. Muchas gracias. Gracias, don Marcial. Bueno, hemos recibido el documento, queda registrado el párrafo que ustedes plantean y además hay un término que está en el texto, en el inciso segundo, el término restauración, que usted no mencionó. ¿Ya? El bosque también. Bosque y otras formaciones. Eso es. Que eso coincide con los otros. Coincide, lo Sí. mismo. Muy bien. Hemos tomado... Perdón, presidente, y además planteamos que se considere en el proyecto de la diferencia entre lo que es bosque y lo que es plantación. Muy bien, está recibido, está claro el documento. ¿Y coincidencia además? Sí, será parte de la discusión que vamos a tener en las próximas semanas para ir planteando algunas indicaciones, digamos, al Ejecutivo, ¿no? Entiendo que usted venía acompañado por 5 personas que querían exponer, pero no tenemos tiempo. Podemos otorgar 5 minutos adicionales a su presentación para no alterar a los demás, para que exponga uno de ustedes. Elija usted, presidente, a quién. ¿Uno solo? Tiene que ser uno solo, lamentablemente. A ver, esto no termina acá, en todo caso, don Marcial. Podemos conversar en otra oportunidad para tratar algunos temas particulares, pero en esta oportunidad, como habíamos invitado a 3 instituciones, no podemos ocupar todo el tiempo de las otras 2. Por lo tanto, les quiero dar 5 minutos más para que uno de ustedes pueda manifestar lo que ya han conversado. ¿Quién va a hablar? Su nombre. El negrito. Sí. Hay un botón en el Un medio. botoncito, ahí. Gracias, Diga presidente. su nombre, por favor. José Millalén Paillal, consejero electo de la CONADI por la región de la Araucanía. Muy bien. Bueno, primero yo quiero plantear de que todo lo que señalaba el consejero Marcial Colín es parte de la discusión que nosotros hemos sostenido en el Consejo Nacional de la CONADI. Por lo tanto, expresa esa discusión y ese acuerdo de venir a plantear acá ante la Comisión de Agricultura de la Cámara nuestra preocupación. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, indicaciones concretas o planteamientos concretos que creemos que debiera considerar el actual proyecto de ley una vez siendo ley de la República. Más bien en términos generales, siempre hemos sostenido de que aquí todos los actores institucionales tienen una gran responsabilidad en lo que hoy día sucede en el país, en la construcción de este nuevo país que emerge por todos lados y particularmente en la relación con los pueblos indígenas. Y sería lamentable de que nuevas institucionalidades que se crean, que tienen una directa relación con territorios indígenas y mapuche en particular, no consideren esa particularidad y esos derechos que hoy día están consagrados. Hablamos particularmente del Convenio 169. Así es que, presidente, esperamos que eso pueda ser considerado. Sabemos que es una discusión y una potestad de ustedes también la discusión, pero también apelamos a la responsabilidad política de cada uno, digamos, en la construcción de esta nueva sociedad, de este nuevo país que estamos empeñados todos. Más aún cuando hay un marco político consensuado por todos los sectores de este país,
donde también participó representante de nuestra gente, de los pueblos indígenas, para llegar a la conformación de esa política forestal al año 2035, o sea, estamos hablando de mediano o largo plazo, y sería bueno que eso se considerara y no se desechara esa voluntad de llegar a consenso también con todos los sectores de este país. Nada más de mi parte, sabemos que vamos a estar siguiendo de cerca esta discusión. Ojalá en otro momento ya acá de nuevo con estos planteamientos que venimos a hacer que sean escuchados y planteados en el documento. Gracias, presidente. Gracias, don José. Les quedan 2 minutos si alguien lo quiere aprovechar. Don Marcial, usted defina. ¿Usted? La diputada Sepúlveda dice que tiene que ser una mujer. Lo siento, ¿ah? ¿Su nombre? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Huaychaqueo Pulev, consejera presidencial. En este caso, en conjunto con Sofía Painiqueo Tragnolao, ambas consejeras presidenciales, estamos representando a la Presidenta de la República en el Consejo Nacional de CONADI. Y para nosotros es de relevante importancia considerar los puntos que el Consejo Nacional de CONADI ha estado trabajando en el último tiempo en relación a esta nueva ley y a esta nueva institucionalidad. Es importante señalar de que toda ley, directo o indirectamente, afecta a los pueblos indígenas y solicitamos a los honorables, a la señora diputada, como mujer también, considerar las propuestas que el Consejo está planteando. Es muy importante ya escuchar a los pueblos y la Presidenta de la República tiene un compromiso político con los pueblos indígenas en este gobierno. ¿Ya? Y nosotros, como consejeras presidenciales, estamos precisamente en esa mirada también, de impulsar y de promover ya los acuerdos políticos que la Presidenta planteó desde su inicio como candidata presidencial en relación a todos los temas que afecten directo e indirectamente a los pueblos indígenas. Chartumay. Chartumay. Muy bien. 1 minuto. Y cerramos. Yo creo que ya está claro, ¿sí? ¿Quiere usted hablar? Muy bien. Han administrado muy bien su tiempo, Marcial. Sí. Usted viene bien preparado. Bueno, agradecer primeramente, agradecer por este gesto de recibirnos. Mi nombre es Sofía Painiqueo Tragnolao, soy consejera presidencial. Desde la 9ª región, viviendo todo este choque que tenemos siempre con las leyes, es que nosotros como consejeros hemos luchado para poder tener incidencia aquí en la toma de decisiones también, ¿no es cierto?, referente a lo que afecta a nuestros pueblos indígenas. Y como me han antecedido mis hermanos, creo que es lo único que nosotros necesitamos, realmente sentarnos y dialogar como personas civilizadas, que nuestros pueblos sean considerados, en particular el pueblo mapuche, en el reconocimiento de sus derechos. Y bueno, tenemos que caminar juntos porque estamos en un país que se dice ser democrático y que esta democracia brille para afuera y no hacia adentro solamente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por el aporte, don Marcial. Nos quedamos con los documentos presentados y con los planteamientos tanto de doña María como de doña Sofía para la posterior discusión. Ofrezco la palabra, colegas. Colega Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, nos alegra mucho poder escucharlo. Además, su doble, porque usted está en la CONADI, pero también está en doble militancia. Claro, no iba a decir doble militancia, lo dije a propósito. Porque era re importante, además de la CONADI, saber el aporte de la CONADI, pero hizo también, no sé, lo que tiene que ver con las políticas públicas, que para nosotros debería ser, en lo que tiene que ver con la ley, un rector, ¿no es cierto?, de qué es lo que queremos hacer con esta institucionalidad de aquí a 35, al 2035, incluso más. Yo creo que es muy... Lo de los bosques, ¿no es cierto?, y lo que tiene que ver con la conservación y lo que tiene que ver con la restauración, ya nos habían planteado. Y yo creo que se va a recoger sin duda. Ahora, lo que tiene que ver con el último inciso que ustedes están planteando, nos alegra mucho escucharlo también. No nos habían dicho esto. Ahora, yo creo que es muy importante, como consejeras de la Presidenta, que ustedes hablen con la Presidenta y le digan esto.
y le digan que este articulado es necesario, para que ningún ministro ni ningún otro personero del gobierno venga a decir que esto no es necesario y que lo quiera retirar. ¿Mm? Yo creo que es muy importante que ustedes lleven ese mensaje, que la propia presidenta instruya al Ejecutivo, que aquí, porque esta es una moción que nos entrega el gobierno, ¿ah? Instruya que este articulado, como en todo el articulado del proyecto, algo tan relevante como tiene que ser los bosques, ¿no es cierto?, para todos nuestros pueblos indígenas, yo diría que es el alma del pueblo indígena, lo que tiene que ver con la tierra y el bosque, ¿ah? El agua, el sol. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día que todo lo que ustedes están transmitiendo, que además tienen llegada directa con la presidenta, inmediatamente esto no se saque e incluso se profundice? ¿Mm? Yo creo que ninguno de nosotros tiene ninguna complicación, al contrario, echábamos de menos el proyecto de ley. ¿Ah? Así que vamos a revisarlo, vamos a verlo, pero yo creo que usted sea la voz a la oreja de la presidenta, que nadie venga aquí a decirnos, mire, saque esto, no lo vamos a sacar porque aquí está el patrocinio de la presidenta a través de ustedes. ¿Mm? Eso. Y lo otro, a mí me preocupa mucho lo que tiene que ver con el 169 de la OIT. Si de alguna manera lo que se ha hecho en las políticas públicas está ahí, está inmerso, está en eso. ¿Ah? Porque si nosotros lo usamos como rector, va a significar, ¿no es cierto?, que ya hay un diálogo con los pueblos indígenas que nos permita decir si esto está validado también por ustedes. Esa es una pregunta. ¿Ya? Eso, presidente. Gracias, colega Sepúlveda. Sigue abierta la palabra. Colega Álvarez Salamanca. Agradecer a nuestro Marcial, nuestro amigo Marcial Colín, que viene de muy lejos a exponer también. Por lo tanto, obviamente que van a ser consideradas sus propuestas. Lo que dice en relación con este último párrafo que ustedes hacen, a mí me hace bastante sentido. Yo creo que hoy día el país tiene que considerarlos mucho más a ustedes como pueblo. A mí no me molestan para nada, ¿no es cierto?, que ustedes los nombren, porque además no agregan ninguna cosa como tan importante que sea solamente el tema de reconocimiento de ustedes. Que cada vez que se haga algún proyecto o algo también tenga que consultarse. Yo creo que no, a mí por lo menos me hace sentido. Y lo otro es preguntarle a usted directamente qué materias cree que están excluidas de este proyecto, pero más específicas con relación al pueblo indígena. Si nos pudiese quizás decir ahora o mandar alguna respuesta, pero materias más específicas, más técnicas quizás del proyecto. Eso, presidente, gracias. Sigue ofrecida la palabra. Muy bien. Les reitero los agradecimientos porque hayan venido a exponer su punto de vista desde la cosmovisión de los pueblos originarios y que en el fondo están planteando ni más ni menos lo que ya Chile ha suscrito en el 169. Conversaremos entonces con el Ejecutivo lo que corresponde hacer en esta materia, porque ustedes particularmente se están planteando cuando el proyecto intervenga o se relacione con territorios de los pueblos originarios, de tal manera de que son sus tierras, son sus territorios los que en algún momento tienen que ver con los servicios de esta nueva institución. Lo conversaremos con el Ejecutivo, está aquí presente el director nacional de la CONAF, está don Jaime, que es asesor legislativo, y lo conversaremos con ellos para ver entonces qué posición asume el Ejecutivo en esta materia para poder ver respecto de las indicaciones que ustedes han hecho respecto del párrafo adicional, como también de algunos conceptos que se adicionan. Colega Barros. Junto con agradecer la presencia de los representantes de la CONADI, solamente si a través de la Secretaría podemos hacer una consulta. Yo entiendo que el Gobierno, en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, hizo una consulta y entiendo que en estos días formularon indicaciones. Si eso es verídico, querría... Como los proyectos básicos y están íntimamente ligados ambos, me gustaría saber si en el proyecto de la biodiversidad, efectivamente, yo entiendo que tuvieron que hacer una consulta, y si es así, ver cuál es la metodología y por qué ahí opera, y en este caso la sensación es que no queda tan claro. Gracias. Muy bien. Sobre el punto le ofrezco la palabra al director Cavieres. Sí,
Gracias, presidente. Respecto a lo que plantea el diputado Barros, señalar que este proyecto es eminentemente institucional y el proyecto del SVAP, Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, combina una parte institucional y un gran conjunto de elementos regulatorios que inciden directamente en un conjunto, evidentemente, de territorio. Y es por eso que lleva esa perspectiva de trabajo. Y además hay en común que, una parte importante de eso territorial tiene que ver con las áreas protegidas, que por esa vía también queda capturado lo referente a este proyecto. Entonces está, en alguna medida, eso también es un insumo para este fin. Sí, ofrecía la palabra. Puede. Le ofrezco la palabra. Brevemente, por favor. Gracias, presidente. En relación al párrafo, en apariencia general, pero discutimos con los consejeros porque a partir de ese párrafo, tanto la función del órgano que se está creando, de la institución, inmediatamente tendría que encatillar la participación de los pueblos indígenas en todo el ámbito del funcionamiento de dicho servicio. Eso en términos generales. Ya, no quisimos ser más específicos también en otros articulados porque todo lo demás que está en la ley de alguna manera deriva del objeto del servicio mismo. Eso por un punto. Y por otro lado, el cómo se ha aplicado el convenio, nosotros hemos tenido bastante dificultad. Si bien existe un reglamento de consulta para el Ejecutivo, que es el Decreto Supremo 66, también nos preocupa bastante que el Congreso, si bien creó la Comisión Bilateral para el seguimiento del artículo 6 del Convenio 169, no haya creado un mecanismo de consulta. Entendemos que el convenio aplica para el Estado en su conjunto. Hoy día, si bien se reglamentó, como le digo, el Decreto Supremo 66, la comisión bicameral, en esa comisión hemos también hecho planteamientos relacionados por otras leyes, pero de alguna manera se extraña el mecanismo que el Congreso debería crear para realizar consultas cuando proceda, y procede cuando hay afectación, y eso de alguna manera tiene que ver con la susceptibilidad de la afectación. Incluso antes de que se genere el proyecto de ley, se debería considerar si va a afectar o no para ir elevando el estatus no solo de la consulta, sino que también ver cómo los pueblos participan de acuerdo al artículo 7 del mismo convenio 169. Entonces, eso lo extrañamos. Y por último, el tema de la ley de biodiversidad. En un principio nosotros solicitamos consulta al Ejecutivo, se respondió desde la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas que eso no procedía. Sin embargo, después desde el Congreso se vuelve a reclamar y ahí sí se realizó la consulta porque se hizo un análisis un poco más profundo. Ahora, en base a esta ley, lo más probable es que organizaciones y el mismo Consejo también solicite a ese órgano que tiene que determinar la procedencia de la consulta. Seguramente se va a enviar un oficio y el Ejecutivo va a tener que analizar en función de la normativa vigente si existe o no afectación. De nuestro punto de vista, sí existe y lo expresamos en el documento. Por lo tanto, eso ya sería la señal para la consulta a los pueblos indígenas. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, don Marcial. Bueno, voy a emitir una opinión muy personal, y es que esto de suyo reviste una necesidad de no solamente de revisión, sino que también de voluntad, ¿no? Bien usted decía, hay una mirada política que tiene que, sin duda, ser considerada en proyectos que tienen que ver con nuestro entorno natural, la preservación de nuestros recursos. Y cuando hablo de la preservación de nuestros recursos, estoy hablando en general de lo que somos como territorio, con personas, con tierra, con agua, con bosques, con aire. Y eso creo que bien justifica tener una buena discusión en términos de lo que ustedes están planteando. Respecto del servicio de biodiversidad, es otro tema. Nosotros hemos venido recibiendo a distintas instituciones y tenemos discrepancias respecto de ese enfoque. La mayor parte, y ustedes seguramente han seguido algunas de las sesiones, habrán visto que se han manifestado, digamos, claramente respecto de que el tratamiento de nuestra
cubierta terrestre no puede ser diferenciado, sino que tiene que ser tomado de una manera un poco más integral. Esa es una discusión que todavía no se da, estamos recibiendo opiniones, estamos recibiendo documentos y llegado el momento, que va a ser en el corto plazo, porque nuestro compromiso es avanzar con este proyecto. Lo peor que puede pasar es que nuevamente pasen 6, 7, 8 años y que no haya un servicio forestal que dé cuenta de las necesidades de Chile. Somos susceptibles al cambio climático, somos susceptibles a la concentración económica, somos susceptibles a una serie de cosas que hoy día no están reguladas. Y por lo tanto necesitamos. Lo importante es que podamos tener un Servicio Nacional Forestal lo mejor posible en el plazo que necesitamos antes de que finalice este gobierno. Va a venir otro gobierno, yo espero que sea uno mío, en fin. Pero eso significa que lleva un proceso de aprendizaje, de adaptación y de todo, y nos retrasa nuevamente. Y necesitamos entonces avanzar. Por lo tanto, yo les pido que manténganse al tanto, sigamos trabajando en la línea que ustedes han planteado. Me alegro mucho de la contundencia y lo sintético de su argumento. Hemos tenido otras conversaciones con otros dirigentes, también de pueblo originario, y a veces cuesta un poquitito llegar al meollo del asunto. Ustedes fueron directo al grano, y eso nos facilita mucho la pega. Así que muchas gracias por esta participación. Y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Marcial, muchas gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la orden del día, estimados colegas, sé que está doña Flavia de la Fundación Terram, pero me han pedido, porque es más breve la exposición, que exponga la Sociedad Ecológica de Chile, don Francisco Sorondo. Inmediatamente le dejamos un espacio a ustedes. ¿Sí? ¿O ya la tenían instalada? ¿Sí? Lo que pasa es que como le dimos un poquito más de espacio a don Marcial, ya que vino bien acompañado, entonces ahora compensamos un poquito el tiempo con don Francisco, si es que está preparado, don Francisco. ¿Sí? Muy bien. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, yo soy Francisco Sorondo. ¿Viene solo? Sí. Soy académico de la Universidad de Santiago de Chile y director de la Sociedad de Ecología de Chile, y en nombre de la Sociedad de Ecología de Chile quisiera exponer. Primero, presentarnos quiénes somos. Somos una sociedad científica chilena nacida en 1978 y desde entonces promovemos, ¿cierto?, y desarrollamos, estimulamos la ciencia ecológica en el país. Hacemos investigación científica y desde el 78 que tenemos una amplia trayectoria, ¿cierto? Miembros de nuestra sociedad han hecho avances científicos connotados, premios nacionales, internacionales incluidos, y también, además de desarrollar investigación científica, aumentar el conocimiento de la humanidad, también tenemos un fuerte compromiso social. Por eso también mi participación en esta mesa. Y en el Consejo, claro. Participo también como consejero de la política forestal de Chile. Desde la Sociedad de Ecología, creemos que hay 4 puntos que limitan, ¿cierto?, alcanzar el objeto propuesto. Primero, nos parece relevante enfatizar que Chile, ¿cierto?, requiere cuerpos legales conceptualmente robustos, definiciones claras, definiciones que permitan tomar decisiones acertadas, informadas. Y en este sentido, ¿cierto?, el concepto central del objeto del servicio forestal nos parece que puede estar mejorado. Formación vegetacional nos parece inapropiada, y en ese sentido ese punto lo queremos relevar. Segundo, es que la conservación biológica es una tarea compleja y Chile no puede idealizar y pensar que la labor se puede lograr desde una institución. Necesitamos diferentes aristas y en ello la coordinación interinstitucional es vital, ¿cierto? No es posible conservar y hacer uso sostenible de la biodiversidad desde un solo servicio. Tercero, hay que resolver una superposición importante entre las funciones y atribuciones entre los 2 servicios que se están discutiendo, ¿cierto? Eso diferentes actores ya lo han enfatizado. Y como cuarto, Chile tiene un desafío importante. Y ese desafío importante tiene que ver con, además de conservar dentro de las áreas protegidas, es conservar fuera de las áreas protegidas. Y en este sentido, este proyecto de ley, si bien avanza en la materia, es insuficiente el avance y nos parece eso una tarea preponderante. Queremos mencionar que los 4 puntos que hemos enfatizado, han sido recomendaciones desde la OCDE y también han sido compromisos tomados por el Estado de Chile. Primero, recordemos que la creación del Servicio
de biodiversidad y áreas protegidas, ¿cierto?, como un servicio especializado en conservación, es recomendado desde la OCDE y es un compromiso en ley. Segundo, de que tiene que haber, y estas, tanto las recomendaciones desde la OCDE como la política forestal también, y en los convenios de diversidad biológica, apuntan a una gestión diferenciada entre ecosistemas nativos y plantaciones exóticas. Tercero, aumentar y robustecer la coordinación institucional también ha sido recomendado para nuestro país. Cuarto, también ha sido enfatizado, ¿cierto?, aumentar la protección de ecosistemas que están más allá de las áreas protegidas. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Esta contribuye a nuestro desarrollo, a nuestro bienestar. Y hagamos un simple ejercicio, veamos cuáles son las actividades económicas por las cuales calculamos nuestro PIB, ¿cierto? Nuestro PIB que nos ayuda a tomar decisiones concretas, ¿cierto?, relacionadas con el desarrollo de Chile. En rojo, en aquella tabla, pongo todas aquellas actividades del PIB donde biodiversidad juega un papel importante, juega un papel directo. Si tomamos todas esas actividades y lo ponemos en un gráfico, nos damos cuenta que un 46% de esas actividades, biodiversidad, la diversidad biológica de este país, tiene una influencia directa. De tal manera que mejoraremos nuestro desarrollo como país a medida que gestionamos mejor la biodiversidad. Y en este sentido, necesitamos una legislación y una institucionalidad coordinada. Pero claro, una buena gestión comienza por definiciones apropiadas. En el mapa, a mano izquierda, lo que les muestro es Chile en sus formaciones vegetacionales, amplias, diversas, que van desde Arica hasta Tierra del Fuego. Todo eso es formación vegetacional. Pero podemos usar un concepto mucho más robusto y luego bajarlo a un proxy como formación vegetacional u otro mucho más acertado. Sugerimos desde la Sociedad de Ecología utilizar el concepto de ecosistemas, pero aún así se mantiene la pregunta, ¿cuál sería el foco de gestión del servicio forestal? No todos los ecosistemas, alguno en específico, porque cada vez que hemos visto los videos sobre la discusión en esta mesa y relevamos, ¿cierto?, la discusión, servicio forestal se refieren a bosques. ¿Nos vamos a referir solamente a bosques o vamos a ir más allá? En este sentido creemos que no hay que perder el norte, hay que enfatizar en el centro, ¿cierto? Y hay que hacer por sobre todo distinción entre ecosistemas de Chile, porque ellos tienen diferentes funciones para la sociedad chilena y tienen diferentes demandas para su gestión. El proyecto de ley actual no atiende una cuestión primaria. Si deseamos gestionar plantaciones de especies exóticas, ¿cierto?, agricultura y ecosistema nativo, la más básica mención es que mientras las plantaciones de exótica y agricultura hacemos gestión sostenible para la producción, el de biodiversidad en ecosistemas nativos urge mayores esfuerzos de conservación. Por ejemplo, aquí en los alrededores, ¿cierto?, de Pichilemu y de San Fernando, vemos plantaciones de pino, formaciones, ¿cierto?, nativas, ecosistemas nativas y cultivos agrícolas. En San Fernando, en aquella montaña que se ve aquí alrededor de San Fernando, vemos bosques caducifolios. ¿Cómo? Los bosques caducifolios de roble metropolitano. Sí. Las primeras nacen ahí. Sí, Sí. exactamente. Y eso está fuera de las áreas protegidas. Importante que lo diga. Y eso está fuera de áreas protegidas y no tenemos instrumentos de gestión aún para asegurar la conservación biológica de ellos. Lo mismo en los alrededores, ¿cierto?, de Pichilemu, con el secano costero, ¿cierto? No tenemos instrumentos de gestión en aquellas áreas. Es algo que tenemos que abordar en nuestra legislación. En este sentido, necesitamos avanzar en este proyecto de ley desde el punto de vista de la Sociedad de Ecología, diferenciar entre ecosistemas nativos de plantaciones exóticas, porque ellos nos brindan diferentes servicios y necesidades de gestión. Segundo, el objeto de conservación, el objeto del servicio, apunta a componentes de la naturaleza asociados a estas. Yo soy un componente de la naturaleza asociado a las formaciones vegetacionales, entonces eso quiere decir que el servicio forestal también gestiona sobre mi persona. Necesitamos definiciones concretas, precisas. Aquí sugerimos cambiar aquella redacción y poner composición, estructura y funcionamiento del ecosistema que va a ser foco del servicio. Y tercero, nos parece prudente utilizar el concepto de activos naturales por sobre recursos naturales. Porque si no, cuando un recurso natural deja de ser un recurso, lo dejaremos sin gestión, pero sigue siendo activo.
sigue siendo un activo natural de nuestro patrimonio, ¿cierto?, que debe tener, ¿cierto?, la atención del Estado. Pero tenemos diferentes instituciones públicas haciendo gestión de nuestro territorio, gestión ambiental. Necesitamos con urgencia, a nuestro entender, una coordinación para una gestión eficaz y eficiente. Aquí muestro el ejemplo, ¿cierto?, del secano costero, nuevamente, del bosque maulino, en el sector de Curepto, en el sector, ¿cierto?, de Chanco, y donde lo que vemos allí es que la gestión ambiental, hay un conjunto enorme de servicios públicos que tienen alguna incidencia, ¿sí? Y esto significa de que ¿cómo nos coordinamos? El proyecto de ley lo apunta a aquello, lo reconoce, pero solamente lo reconoce cuando se refiere a sanidad vegetal, cuyo énfasis es producción, y lo pueden ver en el artículo cuarto, ¿cierto?, la letra E. Sin embargo, se omite una coordinación en servicio en el ámbito de conservación, protección, manejo y uso sustentable de ecosistemas nativos, tanto en lo conceptual como en la generación de mecanismos. Sin este segundo punto, no es posible cumplir con el objeto del servicio forestal. Por tercer punto, quisiera mencionar la superposición que hoy vemos entre el Servicio Nacional Forestal y el SVAP. Ambos servicios persiguen en la práctica el mismo objetivo. El Cernafor dice: conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país y de los componentes de naturaleza asociados a estas. Mientras que el Servicio de Biodiversidad dice: conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país. Eso es casi lo mismo, muy similar, ¿cierto? Y a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, los componentes de estos ecosistemas, ¿cierto? De tal manera que aquí en el objeto, ¿cierto?, vemos una cosa similar que hay que discutir. Pero cuando vemos las funciones y atribuciones, vemos que 1/3 de ellas están superpuestas. Tenemos 10 números de funciones, ¿cierto?, que son, a nuestro parecer, exclusivas del Cernafor, y 10 para el SVAP, pero tenemos 5 de ellas, 5 con una sobreposición importante. Esto analizando, ¿cierto?, ya la indicación sustitutiva que el Ejecutivo envió al Congreso. Vemos que hay una sobreposición, una superposición en la implementación de políticas públicas y planes de conservación biológica. Si bien es cierto, viene de diferentes ministerios, estamos gestionando lo mismo. La implementación de políticas y planes de restauración ecológica, también, ambos servicios se refieren. Control de amenazas hacia la biodiversidad, investigación, educación y capacitación. También, ambos servicios se refieren a aquello. Segundo, catastros, información base para la toma de decisión. ¿Quién va a mantener la estadística respecto a nuestro patrimonio natural? ¿Quién va a influir en aquello? ¿Cómo nos organizamos en generar esta información? Y por último, ¿quién va a ser contraparte en convenios internacionales, en convenciones internacionales? Y como cuarto y último punto, quisiera enfatizar que en conservación de biodiversidad urgen aproximaciones modernas más allá de las áreas protegidas. Las áreas protegidas juegan un rol importantísimo, no las debemos descuidar, pero también no debemos olvidar que fuera de las áreas protegidas, como en el bosque caducifolio alrededor de San Fernando, necesitamos gestionar, ¿cierto?, esa biodiversidad. En este gráfico, sacado de un artículo científico de Francisco Esqueo, vemos la distribución de las áreas protegidas, que están en el extremo norte y en el extremo sur, mientras que en líneas vemos la diversidad de nuestra flora vascular. Donde está nuestra flora vascular, casi no tenemos áreas protegidas. Y es allí donde debemos gestionar, ¿cierto? Y esto ha sido un aspecto que ha sido omitido, o ha sido abordado insuficientemente en el actual proyecto de ley. Hay otros comentarios también que tenemos al proyecto de ley respecto a incluir conceptos claves que garantizarían una gestión eficaz, ¿cierto?, de la biodiversidad, de la gestión ambiental. Uno son definición de ecosistemas, servicios ecosistémicos, instrumentos de gestión fuera de las áreas protegidas, cambio climático y manejo adaptativo. Manejo adaptativo, ¿cierto?, nos referimos a que debe existir en toda política, plan, instrumento, acción, etcétera, debiese existir un seguimiento apropiado para asegurar una adaptación en contextos dinámicos que asegure la satisfacción de los objetivos de conservación. Tercero, y ya otros actores lo han enfatizado, fiscalización. Necesitamos dotar, robustecer la fiscalización del servicio en aquellas temáticas que sean de su competencia. Y por último, en investigación,
queremos hacer un alcance respecto a que los referentes científicos de Chile están principalmente, pero no únicamente, principalmente en universidades. Y por consiguiente, aquí existe otra instancia de coordinación importante, una interacción sinérgica entre universidades, ¿cierto?, y servicios públicos dedicados a la gestión, ¿cierto?, del patrimonio natural. Para seguir construyendo, Chile no puede aspirar a alcanzar y sostener su desarrollo sin una gestión coordinada y sostenible de la diversidad biológica. Chile no puede pretender lograr su compromiso de conservación de biodiversidad con un solo servicio. Necesitamos la aproximación de diferentes aristas. Y tampoco lo lograremos sin una adecuada coordinación interinstitucional. Definiciones claras contribuyen a gestión eficaz. Y aquí vemos que este proyecto de ley necesita una revisión conceptual importante. En el proyecto de ley, la conservación biológica aún no está abordada suficientemente y se mantiene como un desafío país urgente de atender, tanto afuera como dentro de las áreas protegidas. Para una gestión exitosa de biodiversidad, ambos servicios, el servicio forestal y el de biodiversidad, procuramos que sean tramitados en forma paralela y de forma coordinada y virtuosa. Por último, mencionar que desde la Sociedad de Ecología estamos absolutamente dispuestos y mantenemos nuestro compromiso de seguir aportando al diseño de estas políticas públicas en gestión ambiental. Y por supuesto agradecer enormemente su atención y la invitación, ¿cierto?, a ser parte de esta construcción del servicio forestal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Ofrezco la palabra. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. Agradecer. Yo creo que sería muy interesante que a partir de lo que ustedes nos están de la Sociedad Ecológica de Chile, de la universidad, nos pudiera ayudar a conceptualizar, o sea, primero a lo que nos falta, lo que falta en la ley, pero además, ¿cómo nos ayudaría a conceptualizar, ¿no es cierto?, para poderlo discutir y discutirlo sin duda también con el Ejecutivo? Pues yo creo que hay varias cosas interesantes, lo que tiene que ver con la conservación biológica, el cambiar de recursos activos, además, y yo lo encuentro toda la razón, lo que tiene que ver con las áreas silvestres no protegidas. O sea, hoy día en la zona central del país nos estamos desplegando absolutamente. O sea, lo que usted nombra de San Fernando muy inteligentemente ahí, hoy día esos bosques, ¿no es cierto?, están siendo utilizados indiscriminadamente. Y donde estamos tratando, ¿no es cierto?, que se entienda que ahí además hay laguna, hay un ecosistema maravilloso, muy rico, y muy único. Muy rico, que además está muy bien utilizado también con los arrieros. Los arrieros suben a las veranadas, cuidan lo que tienen y bueno, vamos haciendo un ecosistema que tiene que ver también con la utilización de los arrieros. Si nos puede ayudar en la conceptualización de todo lo que nos ha planteado, porque nos ha quedado como bien grande todo. Sí. Es mucho más amplio de lo que nosotros tenemos, nos queda un vocabulario incluso más grande. Entonces, si nos puede ayudar a conceptualizar. Sí, nos comprometemos a emitir un documento, ¿cierto? Se lo hacemos llegar con precisiones conceptuales, ¿cierto? Y sugerencias puntuales, muy ¿cierto? bien. Por supuesto. Y que nos pudiera ayudar en cómo incorporar también lo que tiene que ver con las áreas silvestres no protegidas. Eso. Sí, Gracias. perfecto. Ofrezco la palabra, estimados colegas. ¿Y usted conoce San Fernando ya? Sí. Muy bien. Yo tengo una preocupación. Entiendo perfectamente que siendo una institución que trata, y entiendo exitosamente, los temas ambientales en su conjunto, por supuesto, estén por fortalecer esta multidisciplinariedad de los enfoques multisistémicos ambientales en general. Pero, a ver, en primer lugar, es la primera organización que nos dice que la institución de la biodiversidad debe ir por carril separado distinto del Servicio Nacional Forestal. Sin embargo, lo mencionan acá adelante, sin embargo, por otro lado, ustedes lo mencionan, cito textual, Chile no puede pretender lograr su compromiso de conservación de biodiversidad con un solo servicio. O sea, de lo que estamos hablando es que, de acuerdo al proyecto,
prácticamente todas las materias, excepto algunos párrafos que tienen que ver con áreas silvestres protegidas, estoy refiriéndome a eso, ¿no? Deberían descansar en el Servicio de Biodiversidad, cuyo trámite está en el Senado. Pero también menciona sin la coordinación institucional, que de hecho es un problema nacional en todo orden, digamos. Lo decía el delegado presidencial para el agua, que habían más de 50 instituciones que tenían que ver con el uso o las atribuciones sobre el agua. Sí, en biodiversidad 24. Bueno, respecto de biodiversidad, yo quisiera preguntarles clara y francamente la opinión respecto de si el proyecto en su óptica tiene que ver con desligarse de la administración de las áreas silvestres protegidas y entregársela al Ministerio de Medio Ambiente, y que el Servicio Nacional Forestal se quede con otras materias que tienen que ver con los recursos naturales, que no son la administración de las áreas silvestres protegidas, las que están hoy día creadas formalmente. Eso básicamente a mí en lo personal me hace ruido. Yo le voy a pedir que después haga la ronda de respuestas, porque si hay alguna otra consulta de los colegas, le voy a dar la palabra al director de la CONAF y después usted contesta todas estas preguntas. Gracias, presidente. Agradecer la presentación también, así como la previa, que no tuve la oportunidad de agradecer, la de don Marcial Colín y los consejeros y consejeras respectivamente. Señalar que... Sí, sí. No, que yo no la pedí en ese momento. Sí, sí. No hubo problema en ese sentido, no se preocupe. A ver, respecto a las formaciones vegetacionales, yo entiendo el planteamiento del señor Sorondo, porque en definitiva lo que hace Francisco es hacer un planteamiento en la necesidad de especificar más en detalle. Y como bien dice él, nosotros usamos un proxy, usando el lenguaje biológico, ¿no es cierto?, que es una aproximación a una síntesis de algo, por la vía de formaciones vegetacionales, porque eso nos permite cubrir y no entrar en la descripción sucesiva del conjunto de distintas formaciones vegetacionales que hay. Entonces, por eso es que ocupamos eso, lo que evidentemente debe llevar después a reglamentación y a un detalle más fino para diversas situaciones que enfrentemos. Entonces, es el motivo, pero no hay, lo que yo quisiera destacar aquí, que no hay una observación, sino a buscar mayor especificación de parte del señor Sorondo, que la verdad es que nos resulta difícil un proyecto de este tipo de carácter institucional. ¿Ya? Eso es lo primero que quisiera decir. Y además nos resulta difícil por otro motivo, porque tampoco es posible abordar fácilmente una diferenciación a nivel del proyecto de las distintas formaciones vegetacionales. Y usted hace una dualidad grande entre, voy a colocar formaciones vegetacionales nativas, la voy a colocar más sentido lato, y plantaciones. Todo lo que uno pueda plantearse respecto de cómo abordar eso, creo que está, y podemos discutirlo después, está la posibilidad de abordarlo en términos de buscar sustentabilidad, etcétera. O sea, yo creo que el nivel de formaciones vegetacionales sigue siendo el proxy mejor que encontramos, porque, por ejemplo, y ahí concuerdo con usted, recursos es un término que no corresponde conceptualmente para el mundo actual, porque recursos, como lo sabemos, es la parte de la naturaleza incorporada a la gestión económica, y por formación estamos cubriendo todo el espectro. Entonces, eso es lo primero que diría. Luego está el de ecosistemas, pero ahí viene lo que él planteó, y sin duda un tema... está el tema, lo vimos también, por supuesto, y está ahí una especificación entre lo que es la gestión de este servicio versus el servicio de diversidad de áreas protegidas, que claramente y centralmente se dedica a los ecosistemas. Cuando decimos formaciones tenemos un montón de situaciones que, sobre todo ecosistemas que están en un estado más prístino. Cuando tenemos, en el caso de formaciones, tenemos un conjunto de situaciones muy latas. O sea, lo que nosotros acabamos de ver recientemente es que en la afectación, ¿no es cierto?, en la afectación por incendios se afectaron plantaciones, se afectaron matorrales, se afectaron viñedos, se afectaron un montón de situaciones diversas que ya si uno entra, si ya se quiere hacer la distinción entre plantaciones y bosque nativo por parte de los representantes indígenas, ya tenemos una situación en la cual tenemos que ir armonizando todo esto. Y formaciones vegetacionales resulta ser un puente muy apropiado para varios mundos. Eso yo quisiera destacar también, ¿ya? Cosa que no sucede si entramos en ecosistemas, porque vamos a entrar en la discusión
que se ha dado con mucha fuerza si las plantaciones son o no un ecosistema. Yo creo que sí. Sin embargo, entramos en una discusión y un tema conflictivo a nivel de la sociedad en su conjunto. Es por eso que también formaciones vegetacionales resulta ser un muy buen puente conceptual de trabajo, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Respecto de cómo se da la labor de conservación entre el Ministerio de Medio Ambiente a través de lo que se plantea en ese proyecto y lo que se tiene acá, y por eso se hace el lenguaje, yo creo que composición, estructura y funcionamiento, tiene una exigencia metodológica de trabajo muy profunda, ¿ya? Por eso es que hasta ahora la legislación ha abordado los temas de componentes de la naturaleza asociados, para decir aguas, suelos, biodiversidad, que cada uno evidentemente tiene composición, estructura y funcionamiento adentro, pero si además tenemos el cruce, se nos resulta particularmente complejo, ¿eh? Es por eso que no optamos por un concepto como ese, porque profundiza la exigencia metodológica de trabajo regulatoria a extremo, yo creo. De hecho, lo veíamos estos días, el caballero sabe, porque estamos en un protocolo de plantación, estamos trabajando el tema de funcionalidad ecológica de las plantaciones en su territorio. Y ahí hemos visto cómo uno tiene que simplificar. Entonces, es por ese motivo por el cual no entramos en ese fraseo, sino componentes de naturaleza asociados, que son estos y más. También carbono, lo había señalado yo previamente. En síntesis, yo diría que el acento, la aproximación que hemos usado, que obviamente está abierta a discusión, y creo que esta ha sido una de las primeras conversaciones profundas sobre el tema que valoro, tiene que ver con un servicio institucional que requiere conceptos gruesos que después pueda explicar en conceptos más específicos. Y respecto de la relación entre el trabajo de este servicio en esencia, en lo que es central, voy a dejar de lado el tema de las áreas protegidas, en lo que es central, este servicio está a cargo de el conjunto de las formaciones vegetacionales del país y actúa tal cual actúa hoy día la CONAF. Cuando se interviene una de ellas, se preocupa de los componentes de naturaleza asociados, ¿ya? Se preocupa de los suelos, el agua, etc. Entonces, eso da efectivamente un marco de trabajo que lleva a toda aquella área que establece un buen límite y un buen punto de articulación con cualquier otra entidad que se preocupe de la naturaleza desde otra parte. En esencia, eso es lo que yo diría como precisión, que yo creo que requiere casi una conversación en particular a fondo sobre el tema para abordarla en detalle. Gracias, presidente. Muy bien. Don Fernando. Don Francisco. Sí, recordar que las áreas protegidas no son islas, están insertas en el territorio y entonces requieren, por supuesto, una gestión coordinada, ¿cierto? En el norte, por ejemplo, en la zona de Chañaral, en la zona de Copiapó, en el borde costero necesitamos, ¿cierto? Ahí se ven dualidades de coordinación donde no se alcanza. Y eso es un desafío. Entonces, partiendo por aquello, una respuesta. Segundo es, necesitamos, desde nuestro punto de vista, una institución enfocada a conservación biológica, enfocada a conservación de nuestro patrimonio natural, ¿cierto? Y eso, a nuestro juicio, hasta ahora un servicio empoderado en conservación biológica no lo hemos visto en ningún lado. Si está en el Ministerio de Medio Ambiente, si está en el Ministerio de Agricultura, eso es una definición política. Pero sí necesitamos una institución empoderada en aquellos términos. Si vamos a una discusión conceptual, también tenemos serias críticas a la definición conceptual del SVAP, por supuesto, ¿cierto? De hecho, gran parte de nuestros miembros han participado largamente en ese debate, ¿sí? Y hay una crítica enorme al SVAP. No significa que ese proyecto, mi declaración aquí, no significa que ese proyecto sea bueno, conceptualmente. Significa de que necesitamos una coordinación entre ambos servicios. Necesitamos que ambos servicios se miren en paralelo de forma virtuosa para lograr entonces un escenario de protección de nuestro patrimonio exitosa. Y eso es lo que vemos que hoy en día no se logra. Segundo es la definición, ¿cierto?, de formaciones vegetacionales. Si lo hubiéramos visto antes del libro de Pliskov y Lubert, hubiera sido distinta. Quizás nuestra aproximación como proxy formación vegetacional hubiera sido...
Sí, eso fue un tecnicismo. Pero lo cierto es que, ¿a qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Voy a que el proxy de cómo entendemos ecosistemas depende de un avance teórico y un avance empírico. No podemos destinar, ¿cierto?, a un proyecto de ley que va a durar ¿cuántos años?, a un concepto de formación vegetacional que a lo mejor prontamente va a quedar obsoleto. Entonces, ¿cuál es el proxy? ¿Cuál es la bajada práctica para gestionar? Necesitamos fijarlo en un concepto teórico robusto y luego utilizamos los proxies que en el avance teórico y en el avance empírico, ¿cierto?, metodológico nos permitan. Pero eso es lo que no vemos ahora. ¿Sí? Hay una... Hasta ahora lo que hemos entendido de que pisos vegetacionales, por ejemplo, es un proxy para definir ecosistemas mucho más preciso que formaciones vegetacionales. Pueden haber tendencias en el mundo científico, evidente. Sí, porque Don Aaron me está mirando como... Sí, hay tendencias. Pero lo que sí es cierto es que ese debate debiese ser posterior, desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Okay. Segundo, es que, sí, es cierto, para simplificar en un proyecto, en el contexto de un proyecto de ley es necesario simplificar. ¿Sí? Pero esa simplificación no puede adolecer, ¿cierto?, materias tan centrales como... o con poca claridad que den un fin a una interpretación distinta de cuál era el espíritu de esa frase. Y entonces, en ese sentido, formación vegetacional que apunta desde el desierto, ¿cierto?, florido hasta la Patagonia, ¿cierto? Entonces, y no hay un énfasis en alguno, o no hay una distinción tan básica como lo que es nativo versus lo que es exótico, porque las gestiones son distintas, ¿cierto?, como lo mostré en la diapositiva. En algunos necesitamos gestionar y en otros necesitamos conservar. Esa diferencia, ¿cierto?, básica para un proyecto de ley, eso no lo vemos. Y por ahí van también nuestras sugerencias. Sí, créame que los jueves en los debates conceptuales a veces con Don Aaron son interesantes. Creo que ha abordado las preguntas que han surgido. Bueno, Sí. yo, tratando de seguir la exposición porque está llena de conceptos, digamos, y los conceptos primero hay que entenderlos en plenitud para poder, a su vez, externalizarlos hacia los efectos. Ya en los primeros expositores tienen muy clara su necesidad y fueron muy precisos respecto a una indicación precisa a lo que debería contener este proyecto. La presentación, que a mí me parece de suyo fascinante, porque entramos a un mundo que a uno le dan ganas de pasar varias horas, digamos, primero entendiendo los conceptos para después poder discutirlo en lo que cada uno de nosotros manejamos. Esta comisión tiene abogados, tiene agrónomos, tiene veterinarios, en fin, tiene distintas profesiones y nos hemos apeado de distintas maneras en el tema agrícola y somos nosotros los que vamos a tomar una decisión. Por lo tanto, el piso común que tenemos que generar para poder discutir el alcance de una institucionalidad como esta, aunque la vida no termina aquí, pero es un buen inicio, ¿cierto?, de algo que se viene esperando por años, por lo tanto tratamos de ser lo más profundo posible. Y en este escenario yo les quisiera pedir a ustedes, Fernando, Francisco, miren, tengo un problema, yo le cambio el nombre a las personas, así que por favor considérate Francisco un momento, Fernando. Después arreglamos. Les quisiera pedir, Francisco, que pudieran ser muy precisos respecto de lo que pudiera ser el aporte de la institución al proyecto, en lo concreto. ¿Ya? La exposición me parece muy amplia, me parece muy interesante, pero nos va a costar generar una traducción y una adaptación práctica para los efectos del contenido del proyecto y para la discusión que tenemos que tener dentro de la comisión con el Ejecutivo. Entonces yo les pediría que, así como lo hicieron los representantes de los pueblos originarios hoy día invitados, ustedes desde el punto de vista de su materia pudieran hacer exactamente lo mismo. A mí me generó la confusión si ustedes estaban por una sola institución forestal, que vea los temas ambientales y en las áreas silvestres protegidas, y veo que no, que el concepto es otro. Entonces, por favor, si lo pueden precisar con indicaciones
muy precisa. ¿Hay alguna otra opinión sobre el tema? Muy bien, gracias, don Francisco. Y le voy a solicitar entonces a doña Flavia Liberona. Yo entiendo que usted trae su exposición completa y tenemos exactamente 24 minutos porque primero la comisión concluye y en el ex Congreso o en esta sede del Congreso Nacional las salas están ocupadas con minutos y segundos, de tal manera que esta sala está ocupada y todas las demás también. Entonces, tenemos dos alternativas. Le pregunto a usted, Flavia, si en 20 minutos podemos tener la exposición y podemos dejar las preguntas y las respuestas para otra oportunidad, o francamente dejamos su exposición y las preguntas y respuestas si es que no alcanzamos a resolver todo en 20 minutos. Pregunto. Muchas gracias, señor presidente. Yo preferiría, en el contexto de avanzar en esta discusión sobre este proyecto de ley, presentar lo que alcance y si ustedes estiman conveniente, yo estoy totalmente disponible para presentar en otra ocasión o solucionar dudas o lo que estimen conveniente. Como estamos ya con una agenda programada para las próximas 3 semanas, tratemos de que su exposición quepa en los 20 minutos. Por último, las preguntas y respuestas las podemos dejar en otra oportunidad y siempre está la posibilidad de que usted pueda agregar algunas materias por la vía escrita, ¿no? Por favor. Me presento, lo primero. Mi nombre es Flavia Liberona, soy directora ejecutiva de la Fundación Terra, que es una institución que trabaja en temas de políticas públicas, en temas ambientales. Nosotros hacemos análisis crítico y propuestas de política pública, por lo tanto tenemos una experiencia no solo temática, sino también en seguimiento legislativo. Entonces yo espero poder ayudarles y por eso manifiesto mi disposición a colaborar lo que más se pueda en este sentido. Además soy de formación bióloga, así que media colega aquí de Francisco. Sin embargo, yo me he ido por otro camino, que es el del mundo de las organizaciones no gubernamentales y el tema de la política pública. Entonces, creo que en nuestra organización tenemos la capacidad de entender de distinta manera un poco lo que a veces plantean las sociedades científicas versus la realidad que ustedes tienen que enfrentar. Y eso voy a tratar de abordarlo. Entonces, hice una cronología de CONAF que la puedo saltar, básicamente porque queda aquí la presentación y no tiene mucho sentido. Solamente decir que a nosotros nos parece relevante destacar la aprobación en el año 2008 de la Ley de Bosque Nativo, Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, porque es un proyecto de ley que estuvo 16 años en el Parlamento. Y el terror que uno tiene es que este proyecto de ley pase 4, 5 o 10 años en el Parlamento y por lo menos me tocó a mí desde Fundación Terra, pero también antes hacer seguimiento a ese proyecto de ley y bueno, y el actual director hoy día de CONAF también fue asesor de la entonces subsecretaria de Agricultura y fue, a pesar de haber disposición de los parlamentarios y del gobierno, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, igual fue difícil sacar ese proyecto de ley. Por lo tanto, esa es una gran preocupación. Lo otro que destaco es el proyecto de ley que está más arriba y que habla de la subsecretaría forestal. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que políticamente hoy día no debemos entrampar la discusión con una subsecretaría forestal. El tema forestal, y ahí yo discrepo mucho con mis colegas ingenieros forestales, ellos siempre quieren una subsecretaría forestal, ¿ya? Y lo hemos discutido al interior del Consejo de Política Forestal y finalmente llegamos a que lo que había que empujar, y lo voy a abordar más adelante, era justamente este servicio y que más adelante sí podemos tener una subsecretaría forestal. Pero hoy día, dada la situación que vive el país, hace súper difícil
empujar una subsecretaría forestal porque implica mucha más discusión y mucho más recursos. Lo siguiente tiene que ver con tiene un error esa presentación, no me quedé pegada. Ya. Sí, dice incendios. Sí, la arreglamos después. Entonces, bueno, el tema de los incendios, yo creo, y ahí voy a ir hacia adelante, nos genera un marco en el cual se da esta discusión. ¿Ya? Sin ese marco, hoy día no estaríamos discutiendo esto. Y quiero contarles, como ya les decía, que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la ley de bosque nativo o de recuperación y fomento recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y que en esa aprobación el Tribunal Constitucional le dice a la presidenta, y eso es muy importante, le dice a la presidenta que solo porque han pasado 16 años de tramitación de esta ley, la va a aprobar porque en realidad es inconstitucional y entonces en los hechos establece una suerte de tapón para la CONAF porque la CONAF no puede tener nuevas legislaciones en materia de protección de suelo, de fomento forestal nativo, de prevención y combate de incendios o de lo que se quiera. Y en ese sentido a nosotros nos parece fundamental avanzar. Por otro lado, en el año 2010 se aprueba la Ley 20.417 que tiene que ver con la modificación a la institucionalidad ambiental de Chile, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, en el artículo 8º transitorio señala que en el plazo de un año se debe enviar al Parlamento 1 o 2 proyectos de ley para crear el Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esos 2 proyectos fueron enviados durante el gobierno de Sebastián Piñera y ninguno de los 2 por distintas razones logró ser tramitado. En el caso del Servicio Nacional Forestal, la Sala del Senado rechazó la idea de legislar porque el proyecto de ley no tenía presupuesto. Esa fue en concreto lo que pasó. En el caso del de biodiversidad, el proyecto de ley ni siquiera fue aprobada la idea de legislar en la comisión. Llegamos a este gobierno y la presidenta Bachelet dice que, ¿cómo es que se llama? Señala que entre las medidas de los 100 primeros días está enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear el de biodiversidad, sin embargo, mucho más desdibujado en su programa de gobierno está el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Voy a hacer una breve entrada al del SVAP porque sé que les genera mucha curiosidad. Nosotros hemos seguido como Fundación Terram desde el año 2010, desde antes, incluso desde la reforma a la institucionalidad ambiental, todo lo que ha ido pasando con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto de ley que se ingresó en junio del 2014 es, yo diría, en un 80% o 90% una copia del proyecto del gobierno de Sebastián Piñera. Es un proyecto tremendamente deficiente, así se lo hicimos saber en su momento al gobierno, al ministro Badenier, y también los senadores fueron conscientes de eso y se creó una comisión técnica, la cual trabajó en forma muy acelerada entre septiembre y diciembre del año 2014, con la idea donde habían ecólogos, sociedades científicas, ONG y asesores legislativos, con la idea de generar insumos para que el gobierno generara una indicación sustitutiva. El gobierno se tardó 18 meses en mandar la indicación y la indicación no está de acuerdo al trabajo que hizo esta comisión técnica. Y lo que desde nuestro punto de vista es más dramático aún, la indicación que envió el Ejecutivo y que se está discutiendo en este momento es peor que el proyecto original presentado el año 2014. Ya empeora la situación en relación a la protección, a la conservación, a la biodiversidad. Hoy termina el proceso... Perdona, Flavia, una interrupción. La exposición que tienes en el Power, ¿no está impresa? No, porque la traje Si ahora y... nos quita la posibilidad de ir tomando apuntes sobre la misma exposición. Ese, para quienes nos ven y nos escuchan, en lo sucesivo debe hacerse, porque independientemente de los documentos complementarios, es bueno ir siguiendo y tomando apuntes sobre la exposición. Lo siento, disculpa.
voy más adelante con eso. Sí, sí. No, está aquí en esta presentación eso. Y bueno, hoy termina el plazo para que ingresen las indicaciones de la consulta indígena que hizo el Ejecutivo. Por lo tanto, de aquí para adelante, digamos, se va a saber si estas recogieron o no lo planteado por los pueblos originarios. Vuelvo al Servicio Nacional Forestal y decirles que en marzo del 2015 se conformó este Consejo de Política Forestal. Somos 16 consejeros titulares, hay consejeros del sector público, ODEPA, CONAF, Infor-Corfo, ya están detallados ahí los consejeros del sector privado. Y en abril del 2017, en el Diario Oficial se publicó un decreto donde se oficializa, por así decirlo, la política forestal. La política forestal tiene 4 ejes: institucionalidad forestal, productividad y crecimiento económico, inclusión y equidad social, protección y restauración del patrimonio forestal. Esta me la voy a saltar. La política forestal plantea objetivos meta, está ahí, bueno, a los años 2020, 2025 y con un escenario, digamos, base del año 2015. Entonces, como ustedes ven, el objetivo meta para el año 2020 en materia de institucionalidad forestal, dice: el Servicio Forestal se encuentra operando en régimen, cumpliendo con plenitud de todas las funciones ya descritas en la visión del sector forestal en materia de institucionalidad pública, operando como una institución descentralizada, profesionalizada, etcétera. Y traigo esto ¿por qué? Porque tuvimos un acuerdo del Consejo de Política Forestal en diciembre del 2016, previo a los incendios, ya donde nuestra misión, hicimos una subcomisión para promover la institucionalidad forestal. Y debo decirles que en el gobierno no nos recibió ningún ministro, mandamos cartas al Parlamento y tampoco recibimos respuesta. Aquí está Patricio, que es de FENACIC, de los trabajadores de CONAF, que éramos parte de esa comisión, y fue una tremenda decepción porque trabajamos mucho para promover que los actores políticos tomaran la institucionalidad forestal. Y fue solo después de los incendios cuando el gobierno decide enviar al Parlamento este proyecto de ley que en su base original había sido escrito el año 2014-2015, y el director sabe. Entonces, igual. Entonces, y como para entrar en la práctica más práctica de lo que hacemos como TERRAM, yo me voy a referir al presupuesto CONAF, porque creo que tiene estrecha relación con lo que ustedes van a revisar. Y en ese sentido quiero decirles que hasta el año 2008 en CONAF existían solo 2 programas, el que se llamaba Corporación Nacional Forestal y el que se llamaba Proyectos Productivos y Medio Ambiente. Desde el año 2009 se crean 2 nuevos programas, uno que se llama Manejo del Fuego, que cuando lo descubrimos nos llamó mucho la atención porque ni siquiera se llama Control y Manejo del Fuego o Prevención y Manejo del Fuego, se llama Manejo del Fuego, y el de áreas silvestres protegidas y gestión forestal. Y el año 2011 se suma el ítem arborización urbana. ¿Ya? Y aquí lo que nosotros hicimos fue generar una evolución, y eso sí está en los documentos que tienen, diputados, una evolución presupuestaria de CONAF en cada uno de sus programas, para llegar a lo que tenemos hoy día. Lo que podemos decir es que hay un incremento, esto es lo que está en la ley de presupuesto. No, es que tengo los documentos aquí, pero aparecen como las partidas, capítulos, como si fuera una discusión presupuestaria. No sé lo que tiene que ver con la idea matriz del proyecto, presidente, nada más. Gracias. Se lo voy a explicar al final, diputado. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar aquí es que desde el año 2009 hasta ahora hay un incremento de un 91% del presupuesto de CONAF. Sin embargo, cuando uno ve y contrasta lo asignado con lo ejecutado, siempre hay más ejecución presupuestaria, y esto tiene relevancia tanto en áreas protegidas como en el tema de incendios. Luego, en el caso de la evolución del programa Manejo del Fuego,
vemos que corresponde, hicimos el cálculo del porcentaje del orden del 30% del presupuesto general de CONAF, y también es importante destacar que en el caso de manejo del fuego, en estos años, desde el 2009 al 2017, hay un incremento de un 172% en el periodo. Sin embargo, ese incremento está considerando todo lo que es equipamiento, y eso tiene que ver con lo que vamos a proponer hacia el final. Ya, en el caso, lo mismo, digamos, aquí estamos, es una tabla que se pone el presupuesto asignado, el presupuesto ejecutado, la variación en miles de millones de pesos, y siempre la ejecución presupuestaria es mayor al presupuesto asignado. Y existe un desfase, y eso nos parece que es relevante para ustedes, digamos, en términos de cómo, por ejemplo, este desfase, digamos, se mantiene en el tiempo. Entonces, si uno va al presupuesto, por ejemplo, del año 2016 asignado, es 26.000 millones de pesos, y el desfase nosotros calculamos que es más o menos de 3 años, o sea, el 2019 a lo mejor vamos a tener el presupuesto de 29.000 millones de pesos que ejecutó la CONAF en el 2016. Eso es lo que queremos ir mostrando, o sea, desde el Ministerio de Hacienda, y en eso el diputado tiene toda la razón, pareciera una discusión que tiene que ver con Hacienda, hay un desfase, y ese desfase nos hace que tengamos tanto, por lo menos en lo que nosotros hemos analizado, en áreas protegidas como en manejo del fuego, problemas en términos de los recursos con los que dispone hoy día CONAF. En el caso de áreas protegidas, nosotros hicimos un cuadro que no se entiende nada, y ese es el objetivo. Es la cantidad, en el lado de acá está la tipología, la cantidad de tipos de áreas protegidas que hoy día existen en Chile, y en el lado de acá las instituciones públicas que lo administran, ¿ya? Donde abajo, con líneas azules, van las que van al Ministerio de Agricultura. Flavia, una cuestión de reglamento. Colegas, les propongo que prorroguemos por 10 minutos el término de la sesión. Sabemos que la van a ocupar. ¿15? ¿Alcanzamos 15? Sí. Alcanzamos 15. ¿Les pido 15 minutos más? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Y esas son las que hoy día, digamos, las que van en azul, Ministerio de Agricultura, CONAF, son las que están básicamente en el SNASPE y que aparecen en la discusión de este proyecto de ley. Cuando miramos el presupuesto de áreas silvestres protegidas de CONAF, y esto es súper importante, los ingresos, lo que se pone en el presupuesto de la Nación, es lo último, lo de la columna acá, que para el año 2017 son 17.500 millones de pesos. Sin embargo, se divide en dos. Uno, los ingresos de operación, y dos, el aporte fiscal. El aporte fiscal es lo que aporta el Estado, los ingresos de operación básicamente vienen por el corte de entrada en las áreas protegidas. Y a nosotros nos parece súper relevante destacar esto, y lo hemos hecho igualmente en la discusión del proyecto de ley de biodiversidad, porque cuando uno va a los gastos de personal, el aporte estatal no cubre el gasto personal para las áreas silvestres protegidas, que para el año 2017 es de 11.254 millones de pesos. Y por lo tanto, nosotros creemos que independiente de quién administre las áreas protegidas del Estado, sea CONAF, el futuro Servicio Nacional Forestal o el de biodiversidad, el piso sobre el cual se debe partir es pagar el sueldo de los trabajadores. Nos parece que eso es absolutamente necesario y prioritario. Después hicimos un análisis de las partidas que tiene el proyecto que tiene hoy día la CONAF, los ítems, y las partidas del presupuesto que acompaña este proyecto de ley. Y nos llama tanto la atención que en el presupuesto, hoy día, digamos, si uno suma el presupuesto del año 2017 de CONAF con las partidas y el presupuesto del proyecto de ley, solo hay un 4% de incremento del presupuesto. Eso nos parece extremadamente bajo, ¿ya? Y sí queremos destacar que de ese 4% la mayoría va a temas de incrementar ya sea sueldos o
cambios de grado de los trabajadores, que son los 2.869 millones de pesos. Y ahora, con eso como contexto, vamos al articulado, ¿ya? Porque, y un poco, esta presentación la pensamos un poco diciendo lo que, o pensando lo que había dicho el diputado Espejo la semana pasada, ¿ya? ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo mínimo? ¿Ya? Y lo mínimo son algunas cosas básicas. Y entonces, nosotros, en cosas súper precisas decimos, uno, en el artículo 3 ustedes deberían, y nosotros podemos apoyar, definir lo que es prevención de incendios. Este proyecto de ley habla en varias partes de prevención de incendios, sin embargo no está definido, está subsumido, y por otro lado, creemos que cuando ustedes, y un poco yendo a lo que decía Francisco, cuando ustedes legislen, es importante, y está puesto en el proyecto de ley, tener a la vista las definiciones de otras legislaciones, porque a lo mejor no hay que innovar tanto, ¿ya? Por lo menos nuestra experiencia es siempre tener a la vista las definiciones que están en los convenios internacionales suscritos por Chile, que son de competencia de lo que se está discutiendo, más las otras legislaciones, y en ese sentido hace más fácil el trabajo. Después, en el artículo 4, nosotros creemos que hay que explicitar más claramente las funciones del Servicio Nacional Forestal en materia de prevención. No pueden quedar restringidas a la elaboración de planes regionales y de mapas de riesgo, sino que tiene que haber aquí una labor de prevención permanente que tiene que ver con no sé, publicidad radial, con educación a la población local, a los alcaldes, a los concejales, a los CORE. Es otro tipo de prevención que no está contemplada en el proyecto de ley y que nos parece que es sumamente importante ponerla, y por lo tanto hay que explicitar funciones del Servicio Nacional Forestal ahí, y además tener esto mismo asociado a presupuesto como una recomendación. Yo entiendo que ustedes no ven presupuesto, pero sí hay que asignar presupuesto a la prevención en forma distinta a como hoy día está, porque cuando uno entra al programa Manejo del Fuego, prevención no está. Independiente de lo que diga CONAF, que sí hace prevención, prevención no existe, y por lo tanto nuestro supuesto y temor es que cuando hay un incendio y falta plata, se le saca la plata a prevención, y por lo tanto debería estar especificado. Establecer que el presupuesto base, ya se los dije, de CONAF, cubra el sueldo de los trabajadores. Me salté una, perdón, solicitar al Ejecutivo que exista un financiamiento específico y estable para la renovación de equipamiento en materia de incendios forestales. ¿Por qué? Porque las subidas y bajadas del presupuesto muchas veces tienen que ver con eso, ¿ya? Y no con lo que se está gastando en los trabajadores o en el, por así decirlo, en los equipos que se usan año a año, trajes, palas, carretillas, qué sé yo, sino en la compra de un avión o renovación de vehículos. Entonces, ahí, en toda esa parte que es más dura y más cara, debería estar un poco separado y poder generar un financiamiento específico más estable. Después, en la letra K del artículo 4 se dice un montón de cosas que tienen que ver con cambio climático, con desertificación, y a nosotros nos parece que es un artículo y una letra en la cual debe haber mucha más precisión en cuanto a lo que se quiere decir, y reformular todo lo que tiene que ver con cambio climático, que nos parece extremadamente importante, y con lucha contra la desertificación. También concordamos en que hay que explicitar funciones del Servicio Nacional Forestal en materia de fiscalización, y explicitar de mejor forma las funciones del Servicio Nacional Forestal en materia de cambio climático, y además crear un ítem presupuestario al respecto, porque hoy día no existe, y por lo tanto tampoco nos parece que en este tema, digamos, sea posible, digamos, avanzar en generar acciones sin un presupuesto adecuado. Finalmente, yo les propondría, o nosotros como Fundación,
ingresar como un artículo transitorio, creo yo, una modificación al Código Minero, que también ha sido representado como un problema en esta comisión y en otros seminarios donde me ha tocado participar, porque hoy día la turba está regulada por el Código de Minería, y la turba o los turbales o las turberas son humedales súper importantes en el ciclo del agua, y además liberan, ¿cómo es que se llama? Liberan metano cuando son destruidos. Hoy día hay muchas peticiones en relación a la extracción de turba. El musgo que las genera se llama Sphagnum, y para Chile hay descritas 20 especies. Algunas son de Magallanes, otras de Chiloé. Podemos, a lo mejor acá el ecólogo nos puede ayudar un poco más con el tema de la turba, pero básicamente lo que yo les quería decir es que nos parece súper importante que hoy día todo lo que se hace en relación a turba más bien esté radicado en el futuro Servicio Nacional Forestal que en el Código de Minería, porque no tiene nada que hacer allí, digamos, y nos parece que si pretendemos generar acciones que tienen que ver con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger suelos, proteger agua, es más propio que la turba esté acá en este proyecto de ley. Y finalmente, lo que les quiero decir es que los incendios nos han generado un marco en el cual hay, como país, obliga a legislar en esto, y no hay que, de alguna manera, perder el tiempo, darse los tiempos, creo, como ustedes lo han hecho, de analizar, recibir observaciones, discutir, pero a la vez hay un tiempo político que hay que aprovechar para sacar esto, porque alguien lo decía en una de las sesiones que vine, si llegamos al próximo gobierno sin un Servicio Nacional Forestal, vamos a partir de nuevo, como muchas veces pasa, y esos son tiempos valiosos cuando tenemos el riesgo de incendios forestales. Luego, creo que uno de los problemas, y así ha sido representado, que puede haber para avanzar en este proyecto de ley, tiene que ver con el diálogo necesario entre trabajadores, Ministerio de Hacienda y CONAF. Y en ese sentido es una propuesta un poco, no sé decirlo, patúa tal vez, decirles que ustedes pudiesen incorporar algún representante de esta comisión a ese diálogo, en el sentido de facilitar que se avance en lograr los acuerdos, porque hasta donde nosotros entendemos, hoy día no existe acuerdo total, han habido reuniones y es necesario impulsar ciertos acuerdos para que este proyecto de ley pueda salir adelante, o buscar los caminos de salida, y en ese sentido, mientras más estén involucrados los parlamentarios, probablemente eso va a ser mejor, es mejor, digamos, en temas del proyecto de ley. Señalarles que hoy día, bajo la situación, y es poner el sentido de urgencia, bajo la actual CONAF es imposible cumplir los compromisos de Chile en materia de cambio climático y bosque. Es imposible tener una ley de prevención y combate de incendios más específica. Es imposible modificar la ley de bosque nativo, que tiene varias deficiencias y que fueron comprometidas en el proyecto, en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, modificaciones que no van a poder realizarse en este mandato porque no hay un Servicio Nacional Forestal. Es imposible tener una ley de protección de suelo y es imposible contar con una ley de fomento forestal nativo. En ese sentido, a nosotros nos parece que es importante recoger observaciones, pero también nosotros, por lo menos como fundación y en lo que me toca como ONG del Consejo de Política Forestal, estamos por apoyar y por eso manifiesto nuestra total disposición a solucionar lo más rápido posible los problemas que pueda tener este proyecto de ley. Gracias. Gracias, Flavia. Colegas, nos acaban de avisar que se suspendió la Comisión Investigadora de Incendios. Sí. ¿Podemos tener 10 minutos más y con eso finalizamos para preguntas y respuestas? Bueno, quedan excusados los colegas que tengan que irse a otras comisiones, pero les pido 10 minutos para preguntas y respuestas. Sí. Ofrezco la palabra. Sí. Que nos envíe la primera parte. Muy fácil. Sí, que aquí. Bueno, yo quisiera, sobre lo mismo,
por esa razón pregunté por lo que estaba en Power, porque al final es lo que nos permite a nosotros ir tomando nota sobre lo que se está explicando allí, independientemente que ya revisamos por lo menos el primer documento, el de incendio lo vamos a dejar para la lectura de madrugada seguramente, pero nos ha parecido personalmente interesante la visión que tienen desde lo presupuestario para aterrizar la funcionalidad de una institución. Eso es obvio, es evidente y a veces no se trata. Sin embargo, planteo desde la presidencia de la comisión lo mismo que le dije a Fernando, a don Francisco, don Marcial, no, ahí no me equivoqué. Bueno, que lo que está señalado en las distintas láminas, donde hay algunos llamados de atención, algunas sugerencias sobre la necesidad de revisar algunos aspectos, pudieran ser, en su experiencia, súper concretos respecto al contenido, si lo pudiesen transformar en una indicación legislativa, ¿ya? Eso nos va a ayudar muchísimo, porque de otra manera ya llevamos varios archivadores de presentaciones, hay mucha coincidencia, ¿no? Sobre todo en el tema de la administración del área silvestre protegida, sobre el rol fiscalizador, sobre la superposición que existe entre el proyecto con otros servicios públicos, en fin. Pero esto tenemos que aterrizarlo en letra, y en letra precisa para que la podamos nosotros discutir, conversar con el Ejecutivo y avanzar. Entonces yo les pediría que esta exposición, que tiene dos objetivos principales a mi manera de ver, lo pudieran transformar en indicaciones precisas en donde ustedes sientan que debemos trabajar, independientemente de la cuestión presupuestaria, que bien dicha está, obviamente tiene que ser coherente con la posibilidad de cumplir con los objetivos que pretende la institución. Sin duda, y en eso estaremos ayudando todos, porque si bien es cierto, no somos Comisión de Hacienda, buena parte de la discusión y finalmente cada chileno un voto, dicen, ¿no? Y en el Parlamento lo mismo. Entonces los presupuestos también se discuten de la misma manera. Sí, ofrezco la palabra. Director Cavieres. Gracias, presidente. Muy breve. Agradecer también esta presentación. Señalar que son hartos temas, los temas presupuestarios no entraré. En la letra K, señalar que la verdad es que se integra en uno solo literal varios fenómenos que operan muy articuladamente, lo que es lamentable, pues son el cambio climático, degradación de la tierra, desertificación y sequía, y lo estamos abordando como institución y creemos que es un área de trabajo que es necesario abordarla como un conjunto, por eso es que se colocan todos juntos, no hay otra razón. Y por otra parte, señor presidente, informar que en lo que se refiere a la mesa tripartita con las organizaciones sindicales y la dirección de presupuesto, se entregó formalmente respuesta a las dudas que había planteado la SINAPROF, el SINAPROF, el Sindicato Nacional de Profesionales, respecto al calce entre el proyecto de ley y el reglamento interno, que es un reglamento que rige en una serie de aspectos a los trabajadores, de tal modo despejar la interpretación que teníamos de eso como Ejecutivo, y está entregado eso ya, y estamos a la espera que tanto SINAPROF como FENACIC nos hagan llegar, y esperamos que sea pronto, a la brevedad sus demandas para poder entrar ya a conversar concretamente los temas que hay de por medio, que es un punto clave para tener una conversación en un espacio que busca claramente resolver las diferencias que pudiéramos tener. Así que eso, informar, presidente, de los avances, porque evidentemente estamos muy preocupados de ese tema. ¿Se ofrece la palabra? Última vuelta. ¿Todo dicho? Solamente agradecer, presidente, y decirles que en el tema del servicio de biodiversidad, que yo traté de hacer un resumen, tenemos larga experiencia y por lo tanto si necesitan información de cómo ha sido la tramitación, de en qué estado está, porque nuestra visión, y tal vez ahí puedo ahondar un poquito, es que ese proyecto de ley no va a ver la luz en este gobierno, independiente de lo que diga la presidenta. Está en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, al menos. Solo una cosa. Tiene la palabra, colega Sepúlveda. Yo creo que menos. Presidente, yo creo que menos, porque mira, uno lo que se ha dado cuenta en todo este tiempo es que todo lo que tenga que ver con el crecimiento económico en este país, todo lo que interrumpa ese concepto va a estar fuera.
Entonces, mira, yo y cada vez veo más, porque no hemos podido llegar a compatibilizar ambas cosas. ¿Ah? Y la verdad es que cuando uno ve un ministro de Hacienda, al final da lo mismo en qué gobierno, ¿ah? Da exactamente lo mismo. Son todos marretes. ¿Ah? No, son todos con una mirada de crecimiento económico indistintamente lo que ocurra. Entonces, van a ser permanentemente depredados. Pero además me gustaría decir respecto a ese proyecto de ley, porque nosotros como Fundación Terra hemos coordinado desde el año 2010 un grupo de ONG y académicos que venimos siguiendo el proyecto de ley en distintos momentos. Y nosotros no hemos hecho hoy día una reflexión, yo diría, colectiva de este conjunto de organizaciones, pero sí la tenemos como Fundación Terra. Y hoy día creemos que el proyecto de ley, más allá del contenido, es inviable pasar otro proyecto de ley de esta naturaleza. Lo que necesitamos es dividir el proyecto de ley en tres, por así decirlo. Uno que crea el servicio público, otro que es una ley de protección de la naturaleza o la biodiversidad, que tendría que ser terrestre, marina, acuática, para todo, y otro que tiene el sistema de áreas protegidas. Y eso flexibiliza, por lo menos, avanzar en algo, porque un proyecto de ley con la cantidad de artículos y de temas que tiene siempre va a ser un mal proyecto y siempre va a tener poca plata. Bueno, gracias Flavia. Un comentario sobre la misma materia. En la Comisión de Pesca, en la que también trabajamos, estuvimos trabajando con el Ejecutivo respecto de un programa sobre normalización de la ley o del marco normativo. Hay diversidad de normas, algunas se complementan, otras colisionan, y hay algunas que están alineadas, otras completamente desalineadas al interior del país y con la legislación comparada de otros países, en un universo donde todo confluye y todo se mezcla, las fronteras para la naturaleza no existen. Bueno, eso se hizo en algunos temas pesqueros para empezar a revisar la ley, y me parece un buen ejercicio. En este escenario en que estamos, y yo lo voy a decir con mucha franqueza porque además ya lo hemos dicho públicamente, o hacemos todos los esfuerzos para tener una ley que permita crear un servicio público que termine con las limitaciones que hoy día tiene la CONAF, o lo hacemos ahora o va a pasar una nueva buena temporada hasta que los que vengan en reemplazo de nosotros, los gobiernos, lo que sea, logren entenderlo de nuevo y finalmente es nuestro país el que sufre las consecuencias. De tal manera que estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto funcione, siempre y cuando podamos tener un piso, no voy a decir decente, no es la palabra, un piso lo más adecuado posible. Si no tenemos ese piso lo más adecuado posible, claramente no podemos actuar en objeción de nuestra propia conciencia de lo que necesitamos tener. Y en este escenario, claramente, el proyecto de Servicio Nacional Forestal, comentario personal, descansa en a lo menos un componente en que haya otro servicio que dé cuenta de la biodiversidad. Ese servicio está hoy día en el Senado con una buena cantidad de indicaciones y lo más probable es que se nos desalinee en los tiempos de lo que esto crea. Si nosotros creásemos el Servicio Nacional Forestal pensando en que las áreas silvestres protegidas van a ser dependencia de otro ministerio, con otro servicio, con otra norma que no se va a aprobar probablemente en este gobierno, nos desalineamos. Por lo tanto, estamos tratando de conjugar estas cosas. Veremos cómo lo resolvemos en la oportunidad y en la urgencia que nos mueve en tener un proyecto aprobado que podrá ser perfectible como toda obra humana, pero necesitamos tener un piso de decisión común que dé cuenta de, a lo menos, la diversidad de lo que significa trabajar con nuestra cubierta vegetal, con los servicios ecosistémicos que nos ofrece esta cubierta y cómo conciliamos los distintos intereses, sean sociales, económicos, culturales, lo que fuere, ¿no? No es una fácil tarea, tenemos 2 meses para hacerlo. Tiene que salir de esta comisión en el próximo mes y medio, por eso estamos sesionando 3 veces por semana, tratando de escucharlos a todos. Por lo tanto, reitero lo que dijimos para los 3 expositores. Traten de colaborar desde su visión, ser muy prácticos en términos de lo que ya expusieron desde el punto de vista del concepto, traten de traducirlo, excepto en el caso de Marcial, que fue súper concreto. Ustedes pudieran, no digo que no haya sido concreto en el concepto, digo que respecto al punto de vista de la técnica legislativa nos pudieran ayudar con
dice tal cosa, artículo tanto, y a modo de usted debería decir tal otra. Si no queda claro, lo más probable es que los invitemos a que podamos perfeccionar lo que ustedes están planteando, pero transfórmelo en indicaciones. Bueno, director Cavieres, ¿hay algo más? Muy bien. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.